candidato a asambleísta de Pichincha, Distrito Centro Norte por Alianza Actuemos 829 de Avanza y Suma. O sea, Avanza y Suma, resta o no resta. Don Javier Orti, buenos días. Muy buenos días, estimados amigos, Danilo Bolívar, Eduardo, Luisa, qué gusto saludarles aquí desde la capital. Ya, Un saludo muy especial a todos los escuchas de Hilo 29. Vea, como aquí tenemos una princesa, vamos a hacer que ella comience la entrevista y además para que trabaje un ratito porque ha llegado tarde. Luisa, ¿cómo le siga usted con la entrevista? No, me la debe, Gracias, después me la cobra. Bien dicho, bien dicho. Es la verdad. Hay que poner siempre punto de orden. Y como yo soy una dama disciplinada y agradecida con los caballeros que me acompañan, por supuesto, gracias Ramiro. Qué gusto saludarlo. Buenos días y bienvenido a Diálogo. Bueno, tal vez la pregunta de cajón, que es la que en este momento se me viene a la mente, es ¿cuántos asambleístas cree usted que podrán colocar esta alianza Actuemos, que está conformada por la lista 8 y por Suma? ¿Tendrán una importante representación en esta asamblea, estimado? Estimada Luisa, muy buenos días, gracias por la pregunta. Indudablemente yo creo que sí, pienso que sí. El crecimiento sostenido que de acuerdo a las encuestas y números que nosotros estamos manejando de otros entornos permitiría, por supuesto, que tenga o que venga acompañado de un importante bloque parlamentario que yo calculo que estará entre los 15, 20 legisladores, tal vez un poco más, Dios quiera, pero pienso que llegaremos a ser un número importante para conformar el respectivo bloque legislativo y así poder actuar en sí como bloque, ¿no? Por lo tanto, pienso que seremos un actor fundamental dentro de la vida política y sobre todo dentro de la nueva conformación de la Asamblea Nacional. Javier, ¿usted en lo personal va con tesis y propuestas propias o solamente irá de alzamanos para seguir lo que dictamine, en este caso, la cabeza o las cabezas de ambas organizaciones políticas? Nosotros hemos conformado un proyecto político al corto y al mediano plazo. En mi caso, yo soy presidente nacional del Partido Avanza y nos ha tocado representar al centro norte de la capital, en este caso al distrito norte de Quito. E iremos a la Asamblea Nacional siempre con el consenso, siempre con la apertura y por supuesto con la construcción de propuestas hacia la Asamblea Nacional en conjunto y de manera horizontal. Aquí no se trata de alzamanos, aquí lo que se trata es de tener una tesis propia, pero que esta tesis propia sea consensuada con el resto de compañeros del bloque, a fin de que de manera disciplinada tengamos una sola posición. Es una asamblea de año y medio, no tenemos tiempo de discrepancia, no tenemos tiempo de rupturas, necesitamos mucha madurez política, sensatez y sobre todo eficiencia y eficacia a la hora de producir leyes y fiscalizar como lo manda la Constitución. Javier, siendo un tiempo corto, ¿cuál es la propuesta medular? ¿Cuáles son las principales propuestas o tesis que esta alianza, que aspira a llegar con no menos de unos 15 o 20 representantes, piensan impulsar desde el seno del legislativo? Aquí hay dos partes, estimada Luisa, y es verdad, el tiempo corto continúa. Hay que recordarle a la gente y no hay que mentirle de que esta asamblea es apenas de año y medio. Es decir, es la continuidad de una asamblea anterior que no pudo terminar su periodo. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es analizar lo que la asamblea o poco o nada hizo. Y hay que decirle a la ciudadanía que la asamblea anterior firmó desde julio del año pasado una agenda parlamentaria que hasta el día del decreto de la muerte cruzada se la ejecutó en un 69%. En esta agenda parlamentaria nosotros hemos identificado leyes muy importantes que inclusive están en seguido debate y deberían ser evacuadas inmediatamente. Una de estas leyes, me permito decirles, que es muy importante, es la ley de descentralización de la gestión de riesgo. ¿Por qué es muy importante? Porque esta ley tiene sin número de herramientas importantes para los gobiernos autónomos descentralizados a fin de que puedan prevenir, sobre todo, enfrentar lo que ya se viene en temas de fenómenos naturales y en este caso el fenómeno de clima.
¿no? Entonces hay leyes importantes como esta, está también para segundo debate la ley de reforma al Código Civil de Protección Animal, la ley de reforma al desarrollo fronterizo, inclusive está para segundo debate, y esto hay que revisarlo bien, la ley de reforma a la ley de seguridad social. Entonces, hay leyes que hay que ir evacuando y por supuesto ahí tendremos ya la oportunidad de una segunda fase inmediatamente, ir trabajando en un paquete de normas importantes para comenzar a trabajar con el presidente que gane. En este caso estamos seguros que pasará la segunda vuelta y ganará Otto Sonenholder, y trabajaremos su plan de trabajo, que en este caso es, por supuesto, ir aplacando los temas de inseguridad, y ahí tendremos varios paquetes de ley importantes para que se pueda planificar y se pueda ejecutar este plan de trabajo. Estimado Javier, mi compañero Ramiro Cepeda tiene también interrogantes para usted. Javier, Con gusto, Ramiro. Teniendo como antecedente y ejemplo la asamblea anterior, ¿qué no harías? Perdón, ¿qué no haría? Teniendo como ejemplo a la asamblea anterior, ¿qué no harías? Lo que no haría es jugar al celular en el pleno. Lo que no haría es, por supuesto, perder mi tiempo en broncas infructuosas, de broncas que el país no requiere. Lo que no haría es no contribuir a la gobernabilidad de este país. Lo que no haría es evitar el diálogo y encerrarme en nuestra burbuja y empecinarnos en prácticamente denostar a cualquier gobierno de turno. Entonces, sabemos perfectamente lo que no haríamos, es decir, tenemos identificados cuáles fueron las causas del por qué esta Asamblea Nacional terminó con una legitimidad muy por debajo de los 3 puntos. Y eso significa que debemos de entrar con una nueva actitud de producción legislativa, sobre todo, y darle respuestas a las demandas ciudadanas, que es lo que hoy por hoy requiere el Ecuador. Javier, es evidente que en la próxima asamblea irá a sede legislativa los acuerdos comerciales que está negociando el presidente Lasso. Unos ya están en sede constitucional para su análisis y otros deben de caer ya en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es tu posición con respecto a los acuerdos y tratados comerciales que el Ecuador ha negociado como país y que necesitarán en definitiva la ratificación y aprobación de la Asamblea Nacional? Todo acuerdo comercial que tenga en su conjunto, sobre todo beneficios para el sistema productivo del Ecuador, tiene que ser apoyado por la Asamblea Nacional. Todo. Yo pienso que no se debe botar al tacho de la basura todos los esfuerzos diplomáticos y sobre todo de los ministerios de la producción y de relaciones exteriores y de comercio exterior con respecto a la construcción de estos tratados comerciales. Son tratados comerciales que desde mi punto de vista pueden beneficiar tanto por el lado del surgimiento de nuevo empleo hasta por el lado tributario. Así que mientras estos tratados, por supuesto, ratifiquen el beneficio económico que tiene el país, desde mi punto de vista tienen que ser ratificados por la Asamblea Nacional. Le paso a Jaime Velázquez, que está en la plataforma de I99 también. Jaimito, por favor, continúa con la entrevista. Gracias, Ramiro. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo le va? Un placer tenerlo por acá. Cuéntanos un poquito en este corto tiempo que le da la nueva Asamblea Nacional, ¿hacia dónde va a dirigir los cañones? Porque realmente los ciudadanos están cansados de las asambleas del bizcocho. No queremos que sea la asamblea del pan de yuca. Queremos que efectivamente se hagan trabajos. ¿Y hacia dónde van a apuntar y cómo van a trabajar? Porque vamos a ver que va a estar fraccionada esa asamblea, igual como las anteriores, pero tienen que llegar a acuerdos. ¿Cómo ve usted ese panorama? Va a depender mucho de la actitud y madurez política de los actores, ¿no? Recordemos que hay 8 binomios y yo esperaría que las alianzas conformadas de esos 8 binomios sean las que sean representadas en la Asamblea Nacional. Es decir, que las alianzas que se hayan conformado, en este caso, por ejemplo, tomando el ejemplo propio, Avanza y Suma, no lleguen a la Asamblea y separemos las curules, sino nos mantengamos como un bloque unido. Aspiraría que las otras uniones o las otras facciones o tendencias que se inscribieron para las presidenciales ocurra lo mismo y así tengamos no más de 5 bloques legislativos importantes para ponernos de acuerdo. Caso contrario, tendremos nuevamente asambleístas independientes, asambleístas que no responden a nadie, asambleístas que ponen en su pecho me vendo al gobierno de turno y que lastimosamente no dan resultados
a lo que refiere, a lo que necesita el país. Así que el pueblo ecuatoriano tiene toda la razón de molestarse de cómo ha actuado la última Asamblea Nacional, ¿no? Los intereses, hay que anteponer los intereses del país por encima de los intereses partidistas, particulares y de bloque, ¿no? Entonces, mientras más generemos esa posibilidad de diálogo entre las bancadas, podríamos llegar a acuerdos inmediatos y reflejar producción legislativa hacia la ciudadanía. Eso es lo importante. Como tú mismo lo has dicho, no estamos ya con tiempo de declaratorias de días importantes de ningún alimento como el bizcocho o cualquier otro tipo de alimento. Necesitamos darle respuestas y resultados a la ciudadanía. Se viene el fenómeno del niño, tomen la ley de descentralización. Se viene la inseguridad, reformemos el COIP, reformemos todo el modelo de gestión de rehabilitación social. Démosles herramientas a los policías, a las fuerzas del orden para que puedan, sí, ejercer su función de defender al pueblo ecuatoriano. Establezcamos reformas importantes en el sistema judicial y evitemos ese divorcio entre fiscalía y jueces. Es decir, démosle resultados inmediatos al país. Ese es importante y en apenas año y medio no nos queda más que demostrarles que en año y medio esta nueva Asamblea Nacional puede por supuesto seguir en el 2025 dándole resultados, que es lo que necesita el Ecuador, estabilidad política también. Javier, lo otro que se ha hablado mucho es la constitución que rige en el Ecuador y hay que reformarla de alguna manera porque muchos actores hablan de que es demasiado garantista y pues obviamente no se puede aplicar en un pueblo tan inmaduro como el ecuatoriano y sobre todo con una justicia que no es equilibrada y no es, digamos, con los ojos vendados, sino más bien hay favoritismo a ciertas de las partes que siempre están en este juego de la justicia. Le pregunto yo a ¿usted estaría de acuerdo en reformar algún tipo de artículos en la Constitución? Porque obviamente el tiempo es muy corto, pero hacer algo para que esa Constitución no sea la herramienta número uno de los delincuentes, sino de los ciudadanos. De que me gustaría, pero yo veo muy poco factible el tema. Los tiempos no van a dar, las prioridades no van a dar. Lastimosamente, el Ecuador necesita reformas legales en tanto al marco normativo que está instaurado en este momento. Se podría planificar para el periodo del 2025 algún camino que rige la Constitución de democracia indirecta para el tema de una reforma constitucional. No estoy de acuerdo con una asamblea constituyente, a lo mejor tendría que ser una enmienda o una reforma, dependiendo del tema que sea, pero yo creo que tenemos que prácticamente enfocarnos en evacuar lo que está pendiente y básicamente darle alternativas al país en leyes o paquetes de leyes que puedan aplacar las demandas inmediatas que requiere la ciudadanía, que en este caso es de inseguridad y por supuesto que va de la mano el tema del crecimiento económico y desempleo. Javier, finalmente, ¿cuál es el expertise de Javier Ortiz en la parte pública? ¿Cuánto ha pasado o trajinado por ese camino público? Porque la gente quiere saber. Así que le pregunto esta última duda sobre usted. Bueno, yo tengo tanto preparación académica enfocada en lo público, tengo 2 maestrías, una en España en estudios políticos y otra en la Flaxo, acá en Quito, sobre investigación de política comparada. Además, tengo experiencia de 20 años en la función pública en todo nivel, desde los gobiernos autónomos descentralizados, pasando por la misma Asamblea Nacional y, por supuesto, dentro de varios cargos en algunos ministerios. Es decir, sé perfectamente de gestión pública, sé perfectamente de contratación pública, sé perfectamente de planificación pública. Así que estamos totalmente preparados y listos para ofrecerle al país las mejores alternativas y, obviamente, las mejores iniciativas legales, las más rápidas de aprobar en este corto tiempo y, por supuesto, sirvan de herramientas para la ejecución de planes de gobierno, tanto del Ejecutivo como de las otras secciones del Estado. Buenísimo, Javier. Le doy paso a Enrique San Martín, que se encuentra en cabina. Adelante, Enrique. Gracias. ¿Qué pasaría si en algún momento ya en la Asamblea usted resulta electo, pero quien preside el Parlamento no sería un partido afín a su ideología? En todo caso, y en el tema de perspectivas, diga usted, de económicas u otras afines, digamos, no concuerdan con ustedes. Pregunto esto porque el país vive una situación especial y el pueblo está cansado también de tanta confrontación, y prueba de ello es que
hay un 96% de aceptación cuando el presidente dicta la muerte cruzada y desaparece la Asamblea. Entonces, no queremos que se repita, porque una cosa es haber contradicción política, pero cuando rebasamos ese límite de lo racional y se convierte ya en una especie como de revancha, de venganza, y ya tú ves a tu opositor, ya no como opositor, sino como enemigo político, eso no le hace bien a nadie. ¿Cuál sería entonces la actitud de ustedes, Javier? Nuestra actitud va a ser el reflejo de la actitud de nuestro candidato presidencial, la no confrontación. 3 de cada 10 ecuatorianos son correístas y 3 de cada 10 ecuatorianos son anticorreístas. Y los 4 restantes, ¿dónde estamos? Los 4 restantes somos los que necesitamos respuestas inmediatas de la clase política. Y por lo tanto nuestra actitud siempre será de asertividad, de propositivismo, por supuesto, agotando todos los canales de diálogo para construir leyes consensuadas y no convenientes para una polarización. Nosotros vamos a hacer una tercera vía que despolarice la política. Y por eso Otto Sonnenholm está subiendo en las encuestas, porque él no confronta, él propone, no destruye, él construye. Entonces, esa va a ser la actitud también de nosotros, los asambleístas de la Alianza Actuemos, la de siempre construir, la de siempre proponer, la de siempre seguir para adelante, no polarizar, no entrar en broncas personales ni revanchas partidistas, sino simplemente velar por una agenda consensuada del país, que es lo que realmente necesita el pueblo. Perfecto. Gracias, Javier Eberti, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Igualmente, fuerte abrazo. Sí, Javier Berti, candidato asambleísta por el movimiento Suma Avance, y que respalda la candidatura presidencial de Otto Sonnenholm, Luisa. Sí, son las 9.